oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Identidad desde Uruguay, este espacio en el que hoy tenemos el placer de contar con la doctora Raquel Beitler. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por la invitación y por llamarme. Es para mí un gusto reencontrarme con el equipo de Radio Sefarad y su gran audiencia a nivel mundial. Bueno, desde luego es un placer que atienda nuestra llamada y volver a recibirla aquí en esta casa para que pueda hablar a los oyentes de ese acuerdo de cooperación en el área sanitaria entre Israel y Uruguay. Bueno, muchísimas gracias. En Uruguay estamos en pandemia desde hace más de un año. El año pasado lo pudimos controlar bien, incluso llegó un buque de pasajeros, Greg Mortimer, donde justamente desde la oficina donde yo trabajo, se coordinó el desembarque de los enfermos con COVID. Esto fue todo auspiciado también desde la Cancillería. Estaba por entonces el doctor Ernesto Talvi, quien estuvo en presencia y colaboró enormemente con estas acciones que tuvieron repercusión periodística. Uh-huh. Este año ha sido completamente distinto. Estamos ahora en un momento bastante duro de la pandemia, con los CPI casi al momento de la saturación, pero justamente en este momento que es tan difícil hemos tenido la suerte de que llegara esta delegación médico-israelí con un mensaje de esperanza y con una importante donación de equipos para CPI, especialmente con máscaras de alto flujo, que permiten que se postergue el momento de la intubación. Este equipo de personas, uno de ellos es descendiente de uruguayos, por lo cual hace un año el doctor Canessa se entrevistó con él y fue quien inició esta resolución que tuvo estos hechos que sucedieron ahora. Hanna Jerosolimsky de Viris lo entrevistó a Canessa hace un año, y él dijo algo muy importante que me gustaría transcribir. Uh-huh. Estamos en una batalla que no es habitual, no es del hombre contra el hombre, sino del hombre contra el destino. No hay manuales, no hay precedentes y hay que mirar hacia adelante. Entonces, precisamente como no hay manuales, el hecho de que venga esta delegación con su experiencia es como una especie de manual, entre comillas, porque ellos ya lograron frenar la pandemia y reactivar su economía. O sea que justo en este momento es muy importante que esta delegación haya llegado. Es importante cómo todo este proceso larval desde hace un año, cuando estábamos bien frente a la pandemia, llega justo en este momento como algo cósmico, ¿no? Detrás de este hecho. Claro, eso mismo le iba a comentar, Raquel. Ahora están viviendo los momentos más duros de la pandemia en Uruguay, pero Israel, a pesar de también haber tenido dificultades, se encuentra en los niveles más altos de vacunación de todo el mundo. Así que es un gran momento para aprender y saber, ¿no?, sobre todo de esa experiencia. Claro, exactamente. Entonces, esta gente traen, como dijeron ellos mismos, dos mensajes. Uno para la población, de esperanza, de que si ellos pudieron lograrlo, nosotros también podremos lograrlo y todo el mundo podrá lograrlo. Hicieron mucho hincapié en la vacunación, en la necesidad de la vacunación de la mayoría de la población cuanto antes. Es la clave de su experiencia en resolver el problema. Y trajeron también un mensaje para el equipo médico y técnico del Uruguay. Hicieron una recorrida por los hospitales junto con
el ministro Salinas y el director de ACE, el secretario del ministro. Entonces vieron que cómo estaban las instalaciones uruguayas, el equipo humano, lo cual se quedaron muy reconfortados de ver el nivel de la medicina en Uruguay y el nivel de los CPIs nuestros. Y bueno, intercambiaron conocimientos, explicaron el uso de la aparatología que trajeron camas articuladas, las máscaras estas de altísimo flujo, hasta 30 litros por minuto, mientras que acá nosotros manejamos, por ejemplo, para las crisis asmáticas, entre 5 y 8 litros por minuto. En estas acciones, sé que máscaras para 30 litros por minuto es realmente importante para el tratamiento de los pacientes delicados. Sí, el mensaje para la población era el de esperanza, como nos decía, y para el equipo médico principalmente, viendo ese avanzado nivel en Uruguay, ¿cómo lo resumiría? Bueno, yo lo resumiría con las palabras de ellos mismos de que que elogiaron mucho el manejo en Uruguay, y que está muy similar, simplemente que ellos están 2 pasos más adelante porque ya lograron vacunar a la población. O sea que es bien clara la imagen de esperanza que ellos nos transmiten, que acá en Uruguay se calcula que en unos 80 días ya se habrá vacunado el 70% de la población y ahí se va a empezar a controlar el problema. Uno es diferente enfrentar el problema sabiendo que en 3 meses va a terminar a que algo indefinido seguirá otro año. Entonces yo creo que eso resume bastante el concepto que tenemos que tener de la esperanza bien clara, de que es algo que va a terminar siempre y cuando la gente cumpla con el uso de tapabocas, con las medidas preventivas y que se vacune, porque hay que ver que también en toda parte del mundo apareció este grupo de gente antivacunas, incluso médicos, que piensan distinto y no ven la realidad científica de cómo hay que enfrentar el problema. Entonces es muy importante contrarrestar eso y que lo científico muestre realmente cuál es el camino y la solución. Creo que eso es un punto capital a entender. Sí, eso me gustaría resaltarlo, aprovechando que está aquí con nosotros en Radio Sefarad, porque a pesar de que llevamos pues más de un año, como comentábamos, hablando de la pandemia, en Radio Sefarad, aunque tenemos información al respecto, no abordamos el asunto con profesionales como usted y sí que quiero aprovechar, no dejar escapar esa oportunidad, porque recientemente hablábamos con un colaborador habitual de Radio Sefarad que ha padecido coronavirus y eran evidentes los síntomas de las secuelas, digamos, o algunas de ellas en su voz. Y yo resaltaba, ¿no?, la necesidad de que se muestren estos mensajes no quiero decir ningún grupo de edad, porque se está estigmatizando quizá en España sobre todo a los más jóvenes, sino un mensaje general para la población. Ya nos ha dicho el uso del tapabocas, las mascarillas que decimos aquí. ¿Qué les han enseñado desde los centros de mayores donde usted trabaja y todos estos días duros de pandemia? ¿Cuáles son los mayores requisitos? Nosotros hemos extremado los cuidados, por ejemplo, a nivel del residencial, no se permitieron visitas de los familiares. Yo siempre he trabajado con tapabocas, he hecho que las funcionarias también usen tapabocas en el trabajo y he incentivado la vacunación. En el residencial he logrado que se vacune todos los pacientes y los funcionarios, incluso yo misma me vacuné allí y fui la primera para darles el ejemplo. Y por ejemplo en el residencial donde yo trabajo, es decir, no falleció ninguno, mientras que hemos tenido la tragedia en el interior de un residencial que fue afectado de COVID y murieron varias personas, en Montevideo también en el residencial han muerto varias personas. O sea que es muy importante el uso de tapabocas, el lavado de manos, respetar las distancias, 1,5 metros entre uno y otro, y la vacunación. Esas son las claves
que todo el mundo tendría que tomar conciencia. Y en esto apelo a la filosofía judía de la solidaridad, del amor al prójimo, y como decía Levinas, y la importancia de la otredad, de valorar al otro. Esto es muy importante porque la pandemia nos da como lecciones detrás de toda la tragedia. Yo veo como dos lecciones. Una lección como para la tierra, que fue como un año sabático para la tierra, en la cual se limpiaron los mares, se empezó a cerrar el agujero de ozono, aparecieron animales casi extintos, resurgieron. Entonces el mensaje es como que el hombre tiene que cuidar la tierra, y sino como que la tierra busca de alguna manera, aunque sea así dramáticamente, que haya un descanso sabático para la tierra. Entonces, si desde las escuelas a los niños se les educa en el amor a la naturaleza, al cuidado de la tierra, es una manera de prevenir en el futuro nuevas pandemias. Eso yo lo miro desde ese ángulo. Y también yo lo veo como un gran mensaje espiritual detrás de toda la tragedia, que es el de la solidaridad y el de la ayuda entre un ser humano y otro en los cuidados, en valorar al otro. Yo creo que esto es fundamental, entender la importancia que tiene la otredad, porque vivimos en un mundo con muchos rasgos narcisistas en el cual el individuo es solo para sí mismo. Entonces hay que retomar esos valores que no son solo del judaísmo, son también de otras religiones, pero en el judaísmo es fundamental, porque ya desde las enseñanzas del Talmud, hay una frase muy conocida que es: quien salva una vida es como si salvara a la humanidad. Y bueno, y cada vida que se salva de COVID se está salvando este mundo, porque cada ser humano es un mundo para sí mismo, para su familia, para sus amigos. Entonces yo creo que estos mensajes es lo más importante de ver, aprender a ver lo positivo. Dentro de lo negativo también hay algo positivo, y yo creo que esto es lo que uno exprime de la situación. Uh-huh. No sé qué te parece respecto a lo que te expreso. Desde luego, esas enseñanzas son muy, muy válidas, muy necesarias en estos tiempos en los que hemos corrido tanto y de repente se nos ha parado, ¿no? De repente sin verlo, o al menos sin esperarlo. Sí que me gustaría, para terminar esta intervención aquí, Raquel Beitler, en Radio Sefarad, que nos contase cuáles son las enseñanzas que desde Israel o desde su propia experiencia y la de sus compañeros puede compartir a raíz de una próxima pandemia o otra situación similar que pueda sobrevenir en el futuro. Yo creo que es importante entender, me voy a meter en una tierra movediza, que este virus vino de China y que desde cada tantos años viene de China. Esto pasó con el SARS, esto pasó con la H1N1, y que hay que encontrar de dónde proviene esto, porque esto, yo pienso, y me estoy metiendo en un tema árido, y creo que este virus fue manipulado por individuos y con intenciones no santas, y que se les escapó de las manos. Entonces creo que a nivel internacional habría que investigar este hecho y encontrar pruebas, juzgar a nivel internacional y evitar. Creo que eso es muy importante analizar. Es como una sospecha que ronda en la gente, y que yo también la tengo, pero creo que investigar eso y frenar eso para que no siga sucediendo, eso me parece que es capital.
Es Pero un en tema el difícil de ámbito, abordar. fuera de esos temas del origen vírico, en el ámbito sanitario, ¿cómo cree que Yo creo que debería es o qué se importante, aprende a para mi juicio, afrontarlo? yo creo lo importante es como de la cultura china y japonesa, que ellos usan tapabocas cuando están enfermos en las Ujú, calles, incorporar el tapabocas en los inviernos para evitar gripes y resfríos y otra pandemia, incorporar el nuevo tipo de saludo, porque fíjate que cuando yo era chica, por ejemplo, se saludaba con la mano, después se empezó a ujú, saludar el beso, los hombres nunca se saludaban con beso, como que hubo un acercamiento en los saludos y yo creo que va a haber que volver a un saludo distinto. Por ejemplo, en la India saludan con el namaste, con dos manos y se inclinan hacia adelante, reverenciando lo divino que hay en el otro. Yo creo que saludos así deberían internacionalizarse, porque aprender eso, sacar las cosas que hubo que reaprender ahora, incorporar para la prevención un saludo respetuoso, pero sin tanto contacto, de manera de que haya distancia de futuro, y el uso de tapabocas cada vez que uno está resfriado o engripado. Yo creo ujú. que eso es capital para que no se expandan virus en el futuro. Lo que es muy importante, algo que hizo Israel en su comienzo, fue el cierre de fronteras. Eso fue algo pionero, por ejemplo, en Uruguay después se hizo y fue cuando se estuvo mejor. Luego se abrió un poco porque la economía se estaba parando, entonces a nivel de puerto y aeropuerto nunca quedaron completamente cerradas las fronteras, eso fue un error, pero también hay que entender que hay poderes políticos y lo económico que también rige, que separa el mundo y mucha gente este, pierde sus trabajos, o sea que es todo muy implicado y muy anudado para resolver, pero creo que es importantísimo para prevenir en el futuro eso, Ujú. incorporar, resumiendo, un saludo respetuoso pero no tan cercano como el namaste, o hay otros tipos de saludos también en otros países, pero ese, por ejemplo, me gratifica mucho porque habla también de lo espiritual, reverenciar en el otro la parte espiritual del otro, lo divino. Entonces, no sé, lo veo como que es un saludo que tendría que ser internacional. Bueno, Y el uso de tapabocas ujú. en cualquier tipo infeccioso, yo creo, y lo que es importante, un cierre temprano de fronteras frente a cuando exista una epidemia que se empieza a ir hacia otros países, ya tener un comportamiento pandémico, el cierre de fronteras eh, eh, oportuno y rápidamente. Creo que esos son los puntos claves de evitar estas tragedias en el futuro. Pues desde No sé luego qué opinas tú. sí, este coronavirus ha cambiado modos de socializar. Estamos todavía en una situación delicada, aunque, por ejemplo, en el caso de España, la movilidad se empieza a, a- a cambiar. De hecho, este próximo 9 de mayo termina oficialmente ese estado de alarma en el que nos podremos mover o no libremente por las comunidades. Es ahora el Tribunal Supremo quien tiene la potestad y será quien se pronuncie en los próximos días para saber qué sucede, pero desde luego tanto los saludos como las maneras de socializar, igual que de comunicar, aquí estamos grabando a través de WhatsApp, de Skype, desde otros centros de trabajo. Está cambiando el mundo, desde luego. Así que estas son las recomendaciones que Raquel Beidler nos ofrece. El mundo está cambiando, así que seguiremos aquí en Radio Sefarad para hablarles y para hablar con personas tan interesantes como usted, que en este caso ha podido atender esta llamada de Radio Sefarad en este espacio en Identidad desde Uruguay para conocer un poco más cómo ha sido esa cooperación entre Israel y el país uruguayo, que agradecemos enormemente haya compartido aquí con nosotros y todos los oyentes.
Bueno, la agradecida soy yo. Para mí ha sido un gusto. Les mando un afectuoso abrazo para ustedes y para la audiencia. Hasta pronto.